Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterios. El doloroso secreto que la esposa de Pablo Escobar guardó durante 44 años y que cambió su vida para siempre. Victoria Eugenia Henao reveló un episodio que ocurrió un año antes de casarse. A los 15 años, con el jefe del cártel de Medellín, 14 años mayor que ella. Corría el año 1973 cuando Pablo Escobar Gaviria se fijó por primera vez en Victoria Eugenia Henao. Él, un hombre que se dedicaba a los negocios ilegales. Ella, la hermana de uno de sus mejores amigos, Carlos Mario Henao Vallejos. Era joven, muy joven, una niña de apenas 13 años. Se casaron 3 años más tarde, el 29 de marzo de 1976. 11 meses después, nació Juan Pablo, el primero de sus 2 hijos. El segundo, una niña llamada Manuela, en 1984. Pero antes del casamiento, antes de los hijos, hubo un episodio que cambió la vida de la mujer para siempre. Un secreto que Victoria Eugenia Henao pensaba que se llevaría a la tumba, y que finalmente decidió contar en el libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, que se publicó el 15 de noviembre de 2018. Tuve que contactarme con mi historia y sumergirme en lo más profundo de mi alma para reunir el coraje y revelar el triste secreto que he guardado durante 44 años. Escribe Henao, una verdad que dice, empeorará la percepción que el mundo tiene del hombre que fue su marido. Henao cuenta que el día que cambió su vida para siempre, Escobar la abrazó y la besó. Ella, una adolescente, quedó paralizada por el miedo. No estaba preparada, no sentía malicia sexual, no tenía las herramientas adecuadas para entender lo que significaba ese contacto íntimo e intenso. Eso escribe en un adelanto del libro. Henao cuenta que 3 semanas después comenzó a sentirse extraña, pero su inexperiencia nunca la hizo sospechar de que pudiera estar embarazada. Escobar la visitó unos días después para preguntarle cómo se sentía y le pidió que lo acompañara a la casa de una mujer, ubicada en una zona remota y desolada de Medellín. Casi inmediatamente, una señora mayor que apenas me saludó me dijo que me acostara en una camilla e inmediatamente insertó varios tubos de plástico en mi vientre, los que se usan para canalizar las venas, y simplemente me dijo que servirían como protección. Entonces pregunté, ¿protección de qué? Podrías estar embarazada, respondió la mujer. Luego me dijo que tuviera mucho cuidado y me ordenó que sacara los tubos una vez que comenzara a sangrar. Relata Henao. La viuda de Escobar dice que si bien no entendió lo que estaba sucediendo, ella obedeció en silencio. Posteriormente, Escobar la dejó en su casa y le aconsejó que siguiera las instrucciones y lo mantuviera informado sobre su estado. Los días siguientes, dormí con esos tubos extraños dentro de mí y me vi obligada a ir a la escuela de esa manera para que mi madre no sospechara nada. Cuenta la mujer. Tenía un dolor intenso, pero no podía decirle nada a nadie. Solo le rogaría a Dios que terminara pronto. El episodio tuvo repercusiones profundas en su vida. Henao quedó con preguntas que la fe no le permitía hacerse. No podía hablar de sexo y aborto, algo que se consideraba un tabú en los años 70 y un pecado imperdonable a los ojos de la iglesia. Ese trauma comenzó a superarlo varios años después, cuando asistió a terapia y entendió que había sido víctima de una violación. En el libro Henao afirma que revelar su doloroso secreto la obligó a enfrentar su pasado y la llevó a darse cuenta de que todavía no tenía todas las respuestas. Busco enfrentar mi pasado y asumir la responsabilidad, dice. No me siento cómoda presentándome a mí misma como una víctima de mi esposo, debido al gran respeto que le debo a las otras víctimas. Henao también escribe que a pesar de su dolor, ha perdonado a Escobar, porque siente que al menos una cosa buena salió de la relación. Tenemos 2 hijos que nacieron de esa relación, con lo que honramos su vida. Estoy agradecida por ellos porque me dan fuerza para seguir viviendo. El libro también brinda detalles de cuánto dinero recaudaron los enemigos para asesinarlo,
y cómo su familia terminó cediendo a las peticiones de esos enemigos para no correr la misma suerte. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver el video, denle like y suscríbanse al canal. Un abrazo. Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida: mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado.